Buenas tardes, yo soy Paula Coronado de la Universidad de La Salle. El día de hoy les vengo a hablar de la política monetaria en Colombia desde el año 2019 hasta el 2021. En Colombia, el que rige la política monetaria es el Banco de la República. Ellos deben velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica en general. Se reúne la junta directiva para hacer este esquema, que lo están haciendo actualmente con la inflación flexible, con un esquema de inflación flexible, buscando que a final de este año lleguemos a una estabilidad del 3%. Esa es la meta que hay en este momento. Es imposible hablar de política monetaria en Colombia sin hablar de Fanchar, porque representa la función de probabilidades de los valores futuros de una variable condicional a la información conocida en el presente. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque el balance de riesgos del pronóstico macroeconómico mediante una distribución de probabilidad se genera por fuera de los modelos de proyección y se superpone a la senda de pronóstico central. Su construcción sigue la estimación clásica de intervalos de confianza basada en la volatilidad histórica de los errores de pronóstico y un supuesto sobre la función de densidad. Son el resultado de una metodología estadística que no incorpora la estructura económica del modelo ni las relaciones de equilibrio general sobre las cuales se basa el pronóstico central. Más adelante estaremos viendo el paso a paso de cómo se realiza el Fanchar. ¿Cuáles son sus objetivos? Principalmente son dos. Comunicar al público las previsiones de la autoridad monetaria sobre la evolución futura de la inflación con base en el mejor conocimiento actual de la economía. Y segundo, organizar la forma como la autoridad monetaria aborda el problema de pronosticar la inflación. ¿Qué ventajas tiene? Que describe completamente la densidad marginal de pronóstico en cada uno de los periodos del horizonte. Y segundo, que su formulación permite que la densidad marginal de pronóstico sea asimétrica. Cuando esta densidad no es simétrica, la probabilidad o el riesgo de que el valor futuro de la variable asuma valores por encima de la senda central de pronóstico es diferente a la que asuma valores por debajo de dicha senda. Entonces, como les decía, acá están los pasos. Son realmente 6 pasos. El séptimo es el resultado que se obtiene. Entonces, como primer paso, determina los factores y variables que podrían afectar el comportamiento de la inflación en el horizonte de pronóstico. Segundo, se determina o supone la senda modal, MS probable, para los valores futuros de dichas variables y factores. Se introducen estas sendas modales y pronósticos de corto plazo en el modelo central de pronóstico, el MMT, para producir la senda modal de la distribución de la inflación futura. Cuarto, se determina el riesgo de que las variables o factores mencionados asuman valores MS grandes o MS pequeños, que los da la senda modal, y se determina su incertidumbre histórica. Quinto, se fijan multiplicadores de la incertidumbre futura sobre los factores o variables y la inflación, los cuales resumen el criterio de los expertos sobre cambios coyunturales en las incertidumbres con respecto a la incertidumbre histórica. Y sexto, se transforman los riesgos e incertidumbre de la distribución de los factores o variables a riesgos e incertidumbre en la distribución de la inflación futura a partir de la función de impulso-respuesta. Como resultado, como les decía, ya este era el último paso. El resultado es este séptimo, que se obtiene una densidad marginal asimétrica de la inflación futura en cada periodo del horizonte del pronóstico, la cual refleja la senda modal, incertidumbre y riesgos de las variables y factores que la afectan a lo largo del horizonte del pronóstico. Acá estamos viendo el índice de precios al consumidor en una variación anual. Como estamos viendo desde el 2019 hasta la fecha, vemos que desde el segundo trimestre del 2019 pues estaba más o menos estable, estaba por más o menos el 3.5%, y
casi llega al 3.8, 3.9, pero al empezar la pandemia, finalizando el primer trimestre del 2020, empieza a haber una caída, que es la que se ve acá en la gráfica, llegando casi a los 2 puntos porcentuales. Y igualmente, para el segundo trimestre del 2021, por los picos que habían, tuvo una caída por debajo del 2, más o menos en el 1.7. Ya a raíz de la vacunación masiva que se está haciendo en todos los departamentos del país, hay una recuperación y se está llegando al 3.5%, 3.7% en promedio. ¿Qué se espera? Que se espera que esto se regule y llegue a estar en el 3% para el 2022 y 2023. Esta es el IPC sin alimentos ni regulados, la variación anual también. Entonces, el comportamiento conjunto de los precios IPC-SAR, junto con continuas sorpresas al alza en la actividad económica, son interpretados por el equipo técnico como señales de amplios excesos de capacidad productiva de la economía. Estos persistirían en los siguientes 2 años, al final de los cuales la brecha del producto se cerraría. Vemos que en 2019 más o menos estaba en un 2.7%, para el 2020 por pandemia estuvo en el 1.7%, segundo trimestre del 2021 estuvo en el 1% y ya empieza a haber una recuperación que se espera llegue igual al 3%. Ya mirando el segundo trimestre del 2021 específicamente, podemos ver que el PIB, pues para todo el 2021 el equipo técnico incrementó su proyección de crecimiento desde un 6 hasta un 7.5%. La mejor dinámica del primer semestre, que llegó a una revisión al alza en el crecimiento de todos los componentes del gasto, continuaría y antes de lo esperado en abril, la economía recuperaría los niveles de producción de 2019 a finales del 2021. Entonces vemos que hay una recuperación ya bastante pronunciada en la gráfica, donde pues en el 2019 cayó debido a la pandemia y empieza a haber una recuperación para que quede en un 4% aproximadamente para el 2022. La economía enfrentó varios choques, principalmente de la oferta y de costos, la mayoría de los cuales no fueron anticipados o los previstos fueron más persistentes de lo esperado, y que en conjunto interrumpieron la recuperación de la actividad económica observada a comienzos de año y llevaron la inflación total a niveles superiores a la meta que se tenía. A pesar de los fuertes choques negativos que hubo, el crecimiento esperado para la primera mitad del año fue del 9.1, que es mucho mayor, significativamente mayor a lo que se tenía previsto en el informe de abril, que era el 7.1. Esto nos demuestra que la economía está siendo dinámica y está teniendo una recuperación más rápido de lo que se preveía. En las reuniones de junio y julio, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de política monetaria inalterada en el 1.75. Entonces, recordemos que la tasa interbancaria es la que el banco fija a los bancos, el Banco Central fija a los demás bancos, para que asimismo ellos puedan tener una disminución en la tasa de interés en las personas, en los créditos de consumo, libranza, tarjetas, y así haya un incentivo a que se reactive el consumo. Es por esto que si vemos en el 2019 se encontraba en un 4%, pero a raíz de la pandemia pues se bajó al 1.7, el 1.75 para incentivar ese consumo y que
y que pueda haber se dinamice la economía. Entonces, hay que tener en cuenta que estos cambios no se hacen inmediatamente, sino que llevan alrededor de un año. Y esto es todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta, con mucho gusto.